defensa y también ha sido la primera inquietud de esta nueva gestión de la Procuraduría General del Estado. En fecha 16 de diciembre del año pasado, ya 2019, la Procuraduría General del Estado ha remitido al Gobierno Nacional el proyecto de Decreto Supremo para la abrogación y la anulación del Decreto 2698 que se encontraba vigente, el cual establecía el secreto de las contrataciones del Estado boliviano a bufetes internacionales para la asunción de defensa en arbitrajes también internacionales. El senador Óscar Ortiz, que ahora nos acompaña, como también otros parlamentarios de diferentes corrientes políticas, han solicitado durante todo el año 2018 inclusive 10 peticiones de informe sin respuesta del anterior Procurador General del Estado a la pregunta de qué bufetes internacionales se han contratado y por qué montos económicos y a través de qué modalidades se efectuaron lo mismo. A lo cual finalmente, luego de 10 convocatorias sin respuesta iniciales del anterior procurador, finalmente replica de que tenía calidad de secreto de Estado, porque el decreto 2698 establecía, y evidentemente así lo hacía, la reserva y la confidencialidad de esa información. Consecuentemente, les indicaba, el 16 de diciembre esta nueva Procuraduría General ha formulado el proyecto de ley y el pasado 14 de febrero el Gobierno Nacional en funciones ha emitido el nuevo Decreto Supremo 4156, que en su artículo único abroga el Decreto Supremo 2698, que autorizaba a la Procuraduría General del Estado la contratación directa de bufetes internacionales, y encomienda que la misma Procuraduría reglamente una nueva contratación por comparación de ofertas. Se acabó el secretismo, se acabó el oscurantismo. A partir de este momento va a ser de conocimiento de toda la ciudadanía, empezando por sus instituciones gubernamentales como es Asamblea Legislativa, Contraloría General del Estado, Ministerios Públicos y demás instituciones democráticas de Bolivia, la información de estas contrataciones, de la modalidad y todas las características. No se podía conocer el contenido incluso de estos contratos porque no se los protocolizaba en ninguna notaría de gobierno. La nueva reglamentación obligatoriamente establece que se lo debe registrar ante notarías de gobierno. La anterior norma establecía la contratación directa a solo levantada de teléfono del bufete internacional por parte del procurador. El nuevo decreto, el nuevo reglamento establece que tiene que haber una convocatoria pública y por comparación de las diferentes ofertas se contratará a la mejor que sea conveniente para el Estado. El anterior decreto establecía que debía haber un archivo especial separado del archivo general y con custodia inclusive de llave asignada a una autoridad jerárquica de la Procuraduría. La nueva reglamentación establece que estas contrataciones y toda su documentación se integran al archivo general de la Procuraduría General del Estado, que puede ser de acceso público de las autoridades, funcionarios competentes para ello, llámese diputados, senadores, fiscales de materia y evidentemente la ciudadanía en general cuando así también lo corresponda. Tenemos algunos datos. Siguiente. Vamos a distribuirle a todos los medios de comunicación en este momento un compendio de la información más detallada que está acá, pero quiero referirme a un gráfico. En los 12 contratos para los arbitrajes de la estatización de las empresas, como ustedes pueden ver, 10 contratos fueron para un solo bufete internacional de nombre Techer con sede en París, al cual se le pagó la suma de 51.996.624 bolivianos en 10 contrataciones. Y un segundo bufete llamado Foley Huac se benefició con 2 contratos recibiendo la suma de
400.000 bolivianos. La suma total de ambas contrataciones arriba la suma de casi 54 millones de bolivianos, de los cuales, reitero, solamente un bufete se benefició con el 83% de las contrataciones. Dicho ello, cedo la palabra también al senador Ortiz, que ha fiscalizado desde hace ya 2 años atrás y nunca tuvieron la respuesta esperada para los bolivianos. Buenos días. Yo quiero primero felicitar y agradecer al nuevo procurador, así como al gobierno de la presidenta Yanine Áñez, por derogar un decreto infame, un decreto que nunca debió haber existido, un decreto que establecía como norma el oscurantismo, el carácter secreto de los contratos a los estudios jurídicos internacionales que contrataba la Procuraduría para llevar adelante los arbitrajes por los casos de estatización. Aquí claramente se ve el abuso de poder, la discrecionalidad y la arbitrariedad. ¿Qué tenían estos contratos que no pudiera conocer el pueblo boliviano? ¿Por qué estos contratos eran tratados prácticamente como un secreto militar? El procurador nos informa que no subían, todos eran contratos directos, no subían al SICOE, no eran protocolizados en una notaría. En la propia Procuraduría tenían una especie de cámara secreta en la cual se los conservaba. Y lo único que puede explicar esto es ocultar lo que hoy estamos viendo, que básicamente había, como sucedía en muchas otras áreas en el gobierno de Evo Morales, un trato de favorecimiento especialmente a una empresa. Creo que el pueblo boliviano hoy va a conocer los detalles de toda esta información y esto simplemente es una parte de todas las contrataciones que hizo la Procuraduría en el pasado y creo que también será bueno que el procurador estudie cómo se definieron los montos que se pagaron por las indemnizaciones a todas estas empresas. Claramente aquí yo voy a analizar, le voy a pedir al procurador también que lo haga, las responsabilidades legales que tuvieron quienes firmaron este decreto y obviamente las responsabilidades legales de quienes contrataban de forma tan abusiva y utilizaban los recursos públicos del pueblo boliviano como si fueran propios. Creo que todas las nuevas normas deben quedar muy bien establecidas para que nunca más haya secretos con relación a la administración de los recursos públicos bolivianos. No debe haber contratos reservados, como también se criticaba que no debe haber gastos reservados y todo debe haber rendición de cuenta pública. Aquí creo que lo que los bolivianos pedimos, no solo quienes tenemos la responsabilidad de fiscalizar, es que todo lo que concierne a la administración de los recursos del pueblo boliviano sea público. Todas las contrataciones sean abiertas, sean públicas, sean transparentes, sean competitivas. Yo le pido al señor procurador que pueda continuar con ese camino para que le devuelva la institucionalidad al Estado y a la administración de los recursos que son de todos los bolivianos. Gracias. Un dato más antes de las preguntas. Tiene en carpeta y en trámite la Procuraduría la respuesta a la petición de informe escrito que precisamente ha formulado el senador Óscar Ortiz. Entonces ha coincidido precisamente la emisión del decreto supremo de anulación del decreto del secreto y la respuesta que entiendo que el día de mañana ya cursará en la Cámara de Senadores para conocimiento de todos los parlamentarios y la discusión, como es en cualquier país democrático, en el seno de su Asamblea Legislativa de todos estos aspectos. La Procuraduría General del Estado se pone a disposición del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para proveer la información, para proveer toda la información, toda la documentación que se encontraba en este archivo secreto. ¿A sus órdenes? Procurador, del tema del mar, ¿qué mujer se ha contratado? ¿Cuánto se ha gastado? Y también en el caso del bufete que está atendiendo el caso de Silara, dos abogados han renunciado a este hecho. ¿Cómo se va a trabajar en función de los contratos? Lo hemos dicho reiteradamente, por norma es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos que atiende las controversias judiciales entre estados. La Procuraduría es entre estados
y particulares o empresas privadas. ¿Esos contratos, Procurador, a qué tipo de procesos corresponden? A todos los contratos de bufetes internacionales en los juicios arbitrales por la estatización de las empresas que se llevaron a cabo en estos últimos 14 años. Por ejemplo, ¿cuáles? El caso Kiborax, y caso Albertina Infraestructuras, Glencore Finances, Rurelec PLC, ETIC Eurotelecom, Pan American Energy, Paz Holding, AEL Luxemburgo, CLHB, Red Eléctrica Internacional, Shell Gas de Bolivian Generation, Iberdrola S.A., Inversiones Econ Energy, Carlos Dividend, y el último caso es RBP Bolivia, que son en total 15 casos. Los bolivianos, ¿qué beneficio hemos recibido por esos contratos y estos procesos, ¿no? Más allá del beneficio o el perjuicio es la oscuridad. Entonces la Constitución Política del Estado Democrática establece que la información de las cuentas del Estado son públicas y no son secretas. Y las contrataciones, todos conocemos, de las alcaldías, de los ministerios, de las gobernaciones, son públicas, están en internet. Y los archivos están a disposición de todos los consejos municipales, asambleas legislativas departamentales, cámaras de senadores, de diputados, y en este caso se hizo la excepción y eran contratos secretos. Procurador, ¿por este hecho se podría iniciar acciones legales contra el anterior procurador o qué es un caso de esto? Se van a ir con la información que ya es pública, las diferentes autoridades, no solo la Procuraduría, van a identificar hallazgos de responsabilidades y iniciarán las acciones correspondientes dependiendo de cada caso. Cada caso es particular, ¿no? Tampoco podemos caer en generalizaciones. Procurador, en el caso de Kiborax ya se ha pagado el juicio, digamos, lo que ha establecido. Hay un daño económico al país. De estos 15 contratos también hay daño económico. ¿Cuánto alcanzaría más o menos? El primer proceso arbitral que se va a auditar es el del juicio de Kiborax, porque es evidente las denuncias y de conocimiento de la opinión pública de mal manejo y mal patrocinio de ese arbitraje. Entonces está en curso un proceso de contratación de una auditoría, no de la Contraloría General, ni tampoco de la propia Procuraduría, su auditoría interna, sino una firma auditora independiente externa que audite y nos dé los hallazgos e identifique los momentos de mal patrocinio de esa causa. ¿Y el próximo paso qué va a hacer? ¿Se va a apelar esa determinación? Dependiendo de los hallazgos de esta auditoría, se tomarán las acciones legales. ¿Existirán otros contratos que van a ser auditados, procurador? ¿Perdón? ¿Se va a realizar auditoría a otros contratos que van a realizar? Sí, se empieza por Kiborax y se va a continuar con